de Julio César marcó el fin de la República Romana y el inicio de un imperio. Asesinado por senadores temerosos de su poder, dejó un vacío que desencadenó una lucha por el control de Roma. Marco Antonio, un fiel seguidor de César, y Octavio, su sobrino nieto, se enfrentaron por el poder, aliándose con otros líderes. La relación de Marco Antonio con Cleopatra, reina de Egipto, complicó aún más la situación. Derrotado por Octavio en la batalla de Actium, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. La victoria de Octavio consolidó su poder y dio paso al Imperio Romano, con él como su primer emperador, Augusto. El amor entre Cleopatra y Marco Antonio es una de las historias de amor más legendarias de la antigüedad. El encuentro en Tarso, una reunión política. En el año 41 a.C., Marco Antonio, uno de los líderes más poderosos de Roma, convocó a una reunión en la ciudad de Tarso para tratar asuntos políticos con los reyes de Oriente. Cleopatra, siempre astuta y ambiciosa, decidió asistir a este encuentro. Una entrada triunfal. Se dice que Cleopatra llegó a Tarso a bordo de un lujoso barco, adornada con oro y seda, y acompañada de sus cortesanas. Su entrada fue una verdadera puesta en escena, diseñada para impresionar a Marco Antonio. El flechazo, la belleza, inteligencia y encanto de Cleopatra cautivaron a Marco Antonio. Se dice que quedó tan impresionado por ella que la invitó a su barco para conversar. Fue durante esta reunión que la chispa del amor comenzó a encenderse entre ambos. Un amor que trascendió lo político, una alianza estratégica. Más allá del amor, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio tenía una dimensión política. Ambos se necesitaban mutuamente. Cleopatra buscaba un aliado poderoso para asegurar su posición en Egipto, mientras que Marco Antonio veía en Cleopatra una oportunidad para expandir su influencia en el Oriente. Una pasión ardiente. Sin embargo, la relación entre ambos fue mucho más allá de una simple alianza política. Se enamoraron profundamente y tuvieron 3 hijos juntos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Un amor prohibido. Su amor fue considerado inapropiado por muchos en Roma, ya que Marco Antonio estaba casado con Octavia, hermana de Octavio. A pesar de las críticas, la pasión entre Cleopatra y Marco Antonio prevaleció. ¿Por qué se enamoraron tan intensamente? La personalidad de Cleopatra. Cleopatra era una mujer inteligente, carismática y con una gran capacidad de seducción. Sabía cómo utilizar su encanto para conseguir lo que quería. La ambición de Marco Antonio. Marco Antonio era un hombre poderoso y ambicioso, pero también era un romántico. Se sintió atraído por la belleza y la inteligencia de Cleopatra y encontró en ella una compañera a la altura de sus expectativas. El contexto histórico, la época en la que vivieron Cleopatra y Marco Antonio era un periodo de grandes cambios y turbulencias. El amor que surgió entre ellos fue una forma de escapar de la realidad y de encontrar un refugio en los brazos del otro. El amor entre Cleopatra y Marco Antonio fue una combinación de pasión, política y destino. Su encuentro en Tarso fue catalizador de una relación que marcaría la historia. Aunque su amor fue intenso y apasionado, también fue trágico, ya que ambos encontraron un final prematuro. La batalla de Actium, el fin de una era. Imagina un mar embravecido, el sol abrasador y cientos de barcos chocando entre sí. Esta es la escena que se vivió en la batalla de Actium, un enfrentamiento naval que decidiría el futuro del mundo antiguo. En un lado del conflicto, encontramos a Marco Antonio y Cleopatra VII, reina de Egipto. Su alianza era poderosa y ambiciosa. Por otro lado, estaba Octavio, sobrino nieto de Julio César, quien aspiraba a convertirse en el líder indiscutible de Roma. El año era el 31 a.C. y el escenario, el Golfo de Ambracia, en Grecia. Ambas flotas se enfrentaron en una batalla épica, donde la habilidad naval y la estrategia jugaron un papel crucial. Sin embargo, los barcos de Cleopatra, que se retiraron inesperadamente del combate, dejaron a Marco Antonio y sus fuerzas vulnerables. Esta retirada, que algunos atribuyen a un acuerdo previo con Octavio y otros a un acto de deslealtad,
marcó el punto de inflexión de la batalla. El suicidio de dos leyendas. Derrotados y humillados, Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto. El peso de la derrota y la vergüenza fue demasiado para Marco Antonio, quien se quitó la vida. Cleopatra, al enterarse de la muerte de su amado, se negó a caer prisionera de Octavio. Según la leyenda, se suicidó haciéndose picar por una serpiente asp, un símbolo de la realeza egipcia. El ascenso de Octavio y el nacimiento del Imperio Romano. Con la muerte de sus principales rivales, Octavio se convirtió en el líder indiscutible de Roma. En el año 27 a.C., el Senado romano le otorgó el título de Augusto, consolidando así su poder y marcando el inicio del Imperio Romano. ¿Qué significó la batalla de Actium? El fin de la República Romana. La victoria de Octavio puso fin a siglos de luchas internas y marcó el comienzo de una nueva era, dominada por un solo emperador. La caída de Egipto, que había sido un reino independiente durante siglos, se convirtió en una provincia romana. La muerte de Cleopatra y Marco Antonio es un final trágico y envuelto en misterio que ha fascinado a historiadores y artistas durante siglos. La falsa noticia. Se dice que Marco Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Desesperado por la pérdida de su amada y sin esperanza de victoria, decidió quitarse la vida. La muerte. Según algunas versiones, Marco Antonio se clavó una espada en el abdomen. Otras fuentes sugieren que fue llevado a un templo donde murió. Cleopatra se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Octavio estaba a punto de capturarla y llevarla a Roma como trofeo. La muerte por serpiente. Para evitar la humillación de ser exhibida en un desfile triunfal, Cleopatra decidió poner fin a su vida. Según la leyenda más conocida, se hizo picar por una serpiente asp, un símbolo de la realeza egipcia. La tumba. Se cree que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos en una tumba magnífica, aunque su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Muchas de las historias sobre la muerte de Cleopatra y Marco Antonio están basadas en leyendas y rumores. La verdad sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos puede que nunca se conozca del todo.